Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar interpretación de números fraccionarios. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y toda meta que nos propongamos, si trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina, la podremos lograr. Vamos a ver entonces de qué se trata la clase del día de hoy. Todo inició con el problema que presentó la división en los números naturales y en los números enteros. Recordemos que no todas las divisiones se pueden resolver en estos dos conjuntos numéricos. Entonces, hubo la necesidad de definir un tercer conjunto numérico y estos fueron los números racionales. Recordemos que si yo tengo un número A sobre B, donde a y B pertenecen a los enteros y B es diferente de cero, entonces estamos ante un número racional. Es decir, que un número racional es el cociente entre dos números enteros. Ahora, la notación A sobre B es la notación que se conoce como número fraccionario y es la notación de un número racional. Donde A, que es el número entero que está en la parte de arriba, se llama numerador. Y B, que es el número entero que está en la parte de abajo, se llama denominador. Por ejemplo, 7 cuartos es un número racional y está en su notación de número fraccionario. Miremos que está escrito como el cociente de dos enteros, donde 7 es el numerador y 4 es el denominador. Vamos a estudiar la información que me da tanto el numerador como el denominador. Iniciemos con el denominador. Recordemos que el denominador es el número entero que está en la parte de abajo y él lo que me indica es las partes en que debe ser dividida la unidad. Por ejemplo, tomemos la unidad como si fuese este círculo. Entonces, nuestro denominador en esta fracción es 8. Eso significa que la unidad la debo dividir en 8 partes. Por ejemplo, este círculo lo voy a dividir en 8 partes iguales. Y eso es lo que me indica el denominador. Ahora, ¿qué es lo que me indica el numerador? El numerador lo que me indica es que de estas 8 partes en que dividí la unidad, debo tomar 3. Entonces, de estas 8 partes, tomamos 3. Porque eso es lo que me está indicando el numerador. Entonces, 3 octavos, esta es su interpretación gráfica. Dividimos la unidad en 8 partes y de esas 8 partes solo tomamos 3. Miremos otro ejemplo. Acá tengo un cuarto, 1 sobre 4. El denominador es 4. Eso significa que la unidad la debemos dividir en 4 partes iguales. Dividimos la unidad en 4 partes iguales y de esas 4 partes en que hemos dividido la unidad vamos a tomar una. Y esta sería la interpretación gráfica de un cuarto. Vamos a mirar la interpretación gráfica de cada uno de esos números fraccionarios. Vamos con el primero, un medio. El denominador es 2. Eso significa que la unidad debe partirse en 2. Entonces, esta barra que está aquí me va a representar la unidad. En este caso, la debo dividir en 2 partes. Ahora, el numerador es el que me indica cuántas de ellas debo tomar. En este caso, como tengo un medio, el numerador es 1, significa que solo debo tomar una parte de estas. Y esta es la interpretación gráfica de un medio. Vamos a el segundo número fraccionario, 2 tercios. El denominador es 3. Eso significa que la unidad debe partirse en 3 partes. Esta barra es la unidad, entonces la parto en 3 partes iguales.
Y de ellas debo tomar 2, porque eso es lo que me está diciendo el numerador. Entonces 2/3. Debo tomar tan solo 2 partes de las 3 en que partí la unidad. Y esta es la interpretación gráfica de 2/3. Ahora vamos al siguiente número fraccionario, 3/4. El denominador es 4. Eso significa que la unidad la debo partir en 4 partes iguales. Entonces la partimos la unidad en 4 partes iguales. Y de ellas, como el numerador es 3, debo tomar 3 de estas partes. Entonces, esta es la interpretación gráfica de el número fraccionario 3/4. Ahora vamos para el siguiente número fraccionario, 4/6. El 6, que es el denominador, me indica que la unidad debe partirse en 6 partes iguales. Entonces, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes iguales. Ahora vamos al numerador. Y de esas 6 partes iguales debo tomar tan solo 4. Entonces tomamos 1, tomamos 2, tomamos 3 y tomamos 4. Y esta sería la interpretación gráfica de 4/6. En los anteriores ejercicios el numerador era menor que el denominador. En estos dos ejercicios que vamos a hacer su representación gráfica, miremos que el numerador ahora es mayor. Entonces, miremos cómo sería su interpretación gráfica. Vamos al denominador. El denominador, en este caso tenemos 7/5. El denominador es 5, por lo tanto la unidad debe partirse en 5 partes iguales. En este caso tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ya partimos la unidad en 5 partes iguales. Ahora debo tomar de esas partes, debo tomar 7. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Con una unidad no me alcanza, entonces debo tomar una segunda unidad y también partirla en 5 partes iguales. Entonces, hasta aquí llevamos 5, entonces me faltan 2. Entonces, 1 y 2. Y esta sería la interpretación gráfica de 7/5. En este caso, tuve que tomar 2 unidades para poder realizar su interpretación gráfica, porque el numerador es mayor que el denominador. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos 9/4. Vamos al denominador. El denominador es 4. Significa que la unidad la debo partir en 4 partes iguales. Entonces, tomamos la unidad y la parto en 1, 2, 3 y 4 partes iguales. Y debo tomar 9 de ellas. Entonces, tomaríamos 1, tomaríamos 2, tomaríamos 3, tomaríamos 4. No me alcanza, entonces debo tomar otra unidad y también partirla en 4 partes iguales. Hasta ahora hemos tomado 4. Entonces 5, 6, 7 y 8. Todavía no me alcanza, entonces debo tomar una tercera unidad y partirla en 4 partes iguales. Entonces llevábamos 8, me falta una. Aquí completaríamos las 9 partes. Entonces tendríamos 9/4. En este caso, miremos que tuve que tomar 3 unidades y cada una de ellas partirlas en 4 partes iguales y luego tomar las 9 que me está indicando el numerador. Entonces miremos que este es el caso cuando el numerador es mayor que el denominador. Vamos a ver algunas clasificaciones de los números fraccionarios. El primero, fracciones homogéneas. Estamos ante fracciones homogéneas cuando tienen el mismo denominador. En este caso, 1/4, 5/4, 7/4, 11/4. Ellas son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Otro ejemplo,
7 quintos, 8 quintos, 16 quintos, 21 quintos. Estas fracciones son homogéneas porque tienen el mismo denominador. Ahora, las fracciones que tienen diferente denominador son fracciones heterogéneas. Por ejemplo, 3 quintos, 9 séptimos, 8 tercios y 11 sextos. Estos son ejemplos de fracciones heterogéneas porque tienen diferente denominador. Miremos otro ejemplo. Por lo menos 7 novenos, 13 cuartos, 9 séptimos y 8 tercios. Este es otro ejemplo de fracciones heterogéneas porque tienen diferente denominador. Entonces, por un lado tenemos las fracciones homogéneas, las que tienen el mismo denominador. Fracciones heterogéneas, las que tienen diferente denominador. También tenemos las fracciones equivalentes. Por ejemplo, si yo tengo un tercio, ¿cuál sería una fracción equivalente a un tercio? Ella sería equivalente a tanto el numerador como el denominador. Yo lo puedo multiplicar por el mismo entero. Por ejemplo, arriba y abajo lo voy a multiplicar por 2. Entonces, 1 por 2, 2. 3 por 2, 6. En este caso, 2 sextos es equivalente a un tercio. Los dos me están representando el mismo número racional. Otro ejemplo. Por lo menos si a un tercio, tanto al numerador como al denominador, los multiplico por 5. Entonces, 1 por 5, 5. 3 por 5, 15. En este caso, estas tres fracciones son equivalentes porque me están representando el mismo número racional. Miremos otro ejemplo. Si tengo 7 cuartos, esto sería igual. Puedo multiplicar arriba y abajo por el mismo entero. Multipliquemos por 3. Entonces, 7 por 3, 21. Sobre 4 por 3, 12. Estas dos fracciones son equivalentes porque me están representando el mismo número racional. Otro ejemplo, multipliquemos arriba y abajo por 8. Entonces, 7 por 8, 56. 4 por 8, 32. 56 sobre 32 es también una fracción equivalente. Pero no solo puedo multiplicar, también puedo dividir o simplificar numerador y denominador. Por ejemplo, si tengo 21 catorceavos, ¿esto a qué sería igual? Miremos que tanto el numerador como el denominador son divisibles entre 7. Entonces yo puedo decir, séptima de 21, 3. Séptima de 14, 2. En este caso, 21 catorceavos es igual a 3 medios. Las dos son fracciones equivalentes y en este caso la obtuve simplificando. Las de arriba las obtuve multiplicando tanto el numerador como el denominador por el mismo entero. Y abajo las obtuve simplificando o dividiendo tanto el numerador como el denominador por el mismo entero. No olviden que si les gustan nuestras clases se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y no lo olviden que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. Y nunca lo olviden, la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Nos vemos en una próxima clase.